Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener ahora entonces nuestra primer clase oficial de programación. En realidad, primero vamos a darnos un tiempito para comenzar a ver cómo posicionarnos frente al diseño de los algoritmos que después, pasados a un lenguaje de programación, nos permitirán hacer un programa o una aplicación. En principio, entonces, vamos a trabajar con PCInt. Como les comenté, PCInt es un pseudo lenguaje que está diseñado justamente para permitirles hacer una introducción más amena al mundo de la algoritmia, porque no es tan estricta, no es tan severa sus requerimientos a la hora de codificar. Los lenguajes de programación, cada uno tiene su sintaxis y hay que respetarlas muy al pie de la letra porque un simple punto y coma puede hacer que nos falle un código. Entonces, por un lado tenemos que cuidar la lógica, eso es lo que definimos cuando escribimos el algoritmo, y por el otro lado lo que tenemos que hacer es cuidar la codificación, cómo traducimos ese algoritmo a un lenguaje de programación. Después vamos entonces a retomar esos términos. Ahora vamos a aprovechar para juntos ver cómo planteamos un algoritmo ayudados por el PCInt, que nos va a permitir verificar que funciona. PCInt permite definir diferentes perfiles. El perfil en el cual yo estoy trabajando ahora me exige usar punto y coma para separar las distintas sentencias y definir las variables. En otros años hemos trabajado sin definición de variables, pero como el lenguaje de programación que nos gustaría ver un poquito este año es Java, nos viene muy bien ir acostumbrándonos a definir las variables y también a ver qué tipos de variables podemos utilizar y con qué criterio vamos a decidir usar una u otra. Básicamente, un algoritmo es un conjunto de sentencias que tienen que tener un orden lógico, habíamos dicho que tienen que tener un principio y tienen que tener un fin. En PCInt ese principio está dado por la palabra proceso, que a continuación le podemos poner un nombre, por supuesto, hay que ponerle, vamos a ponerle cálculo, y debe tener un fin, que aquí está dado por el fin proceso. Fíjense, como siempre vamos a ir encerrando como entre paréntesis, en este caso, el proceso que inicia y el proceso que finaliza. ¿Qué es una variable? Una variable es un lugar en la memoria. Va a estar identificada por una dirección en la memoria. La vamos a identificar por medio de un identificador o un nombre. Y va a ser capaz de contener datos. Esos datos, que siempre van a ser ceros y unos, van a ser interpretados de acuerdo al tipo de variable que nosotros le definamos. En este caso, yo dije que voy a usar una variable que se va a llamar A y va a ser capaz de contener un número entero. Quiere decir que esa sucesión de ceros y unos que va a quedar almacenada en esta variable A va a ser interpretada como un número entero, sin punto y coma, sin coma, perdón, coma decimal. Punto y coma, entonces, es la separación de sentencias. Yo podría escribir una sentencia al lado de la otra, pero punto y coma es lo que va a decir luego al compilador que tiene que interpretar que la orden llega hasta acá. Fíjense que aquí abajo les he estado poniendo las palabras claves, las que estoy nombrando, y ahora acabo de decir algo. Acabo de hablar del compilador. El compilador va a ser el encargado de traducir la codificación que hemos escrito en un lenguaje de programación, respetando cierta sintaxis, a un lenguaje de máquina. Entonces, tenemos todas estas palabritas que tenemos que tener lo más claras posibles. Del lenguaje de programación a través de un proceso de compilación
obtenemos el lenguaje de máquina, que es el que realmente el procesador puede entender. ¿Sí? Bien, volvemos entonces a las variables y decimos que tenemos una que se llama A, que ustedes imaginan como si fuese una caja que no tengo por qué saber su contenido, sí necesito saber su nombre, cómo la voy a volver a encontrar dentro de esa cantidad de cajas que tengo disponibles en la memoria para poder almacenar datos. ¿Dónde está alojada esta variable? En la memoria RAM de mi computadora. ¿Sí? Si estuviésemos hablando de dispositivos externos, de un disco rígido, de un pendrive, entonces sería otra cosa. No estaríamos hablando de variables. Perfecto. ¿Qué sentencia vamos a ver hoy? Y vamos a ver el concepto de asignación. ¿Qué significa asignar en computación? Es colocarle un valor a una variable. Y en PCIN se representa con esta flechita apuntando a la izquierda. ¿Por qué? Porque siempre que asignamos ponemos la variable que va a recibir a la izquierda y lo que va a ser asignado a la derecha. ¿Qué va a poder ser asignado? Y en este caso es una expresión matemática con dos números que ya están definidos, o bien podría ser una expresión con datos que vamos a obtener de otro lado, puede ser del usuario a través del teclado, puede ser de una base de datos, puede ser resultado de una operación previa, ¿sí? Pero lo que necesito que tengamos bien en cuenta hoy es que a la izquierda está quien recibe y a la derecha está lo que va a ser asignado, guardado en este lugar de memoria que hemos llamado A, la variable A. Como todo esto es interno, nosotros no veríamos nada, lo que le pedimos acá es que nos escriba el contenido de esa variable. Fíjense que ponemos escribir A y vamos a ver qué es lo que pasa. Con este botoncito podemos poner en ejecución nuestro algoritmo y vemos qué es lo que pasa. Comienza la ejecución, muestra el resultado de esta operación 2 más 3 que había guardado en la variable A y ejecución finalizada. Noten entonces que lo que yo les mostré, lo que yo les escribí fue A. Y lo que me mostró fue el contenido de la variable A, que es 5. Bueno, espero que con esto podamos haber dado este primer pasito.